Buenas noches. Aquí está la editorial de Ecovisión Colombia. Bienvenido. Salario mínimo vital. Por la Constitución le dice remuneración mínima, vital y móvil. Artículo 53 constitucional. Un concepto que siempre se ha manejado, salario mínimo vital. Pero la pregunta es, ¿por qué el presidente Gustavo Petro no hizo este aumento del salario mínimo vital en su primer año o en su segundo año de gobierno, sino cuando se va? Muchos analistas y críticos y las personas le comentan a uno que es un anuncio de campaña electoral, hacer un aumento de salario mínimo vital, como dice la Constitución, que es una remuneración vital. ¿Qué quiere decir eso? Que con un salario viva una familia. Muchos dirán, eso no se puede, es absurdo. Claro, porque actualmente tienen que trabajar 3 y 4 personas en una casa para sostener un hogar, hacer un buen mercado, pagar un arriendo, los servicios públicos, universidades, colegios. Ustedes saben de lo que les hablo. Anteriormente o tradicionalmente, en las familias colombianas sí había un salario mínimo vital. Y ustedes recordarán a nuestros abuelos, a nuestros padres, que en muchos hogares solo trabajaba el padre de familia, la señora se dedicaba a todos los quehaceres y el trabajo grandísimo de la casa, pero con un salario vivía una familia. Vivían varios hijos, vivía la esposa, hasta la suegra, y se podía, se alcanzaba, se lograba. Pero actualmente no. ¿Por qué? Porque el salario ha perdido su poder adquisitivo, es decir, que con el dinero cada vez alcanza menos cosas. Entonces lo que se ha querido con este concepto, que para muchos es un anuncio político pre-campaña, es hacer un aumento gigante. ¿Esto resultado por qué? Porque los empresarios y los trabajadores no se pusieron de acuerdo en la mesa. Unos estaban pidiendo el 16, el 17%, los empresarios el 6%, el gobierno habla del 11, 12, 13 hasta el 15% para llegar a un aumento. Un aumento que el presidente anunció que va a ser mínimo y vital y que según la OIT para Colombia, un salario mínimo vital debe estar en el orden de los 2 millones de pesos. Exactamente, 2.104.000 pesos después de hacer un análisis de un mercado, un arriendo, un porcentaje, y eso sería un aumento significativo. Ahora, muchos se escandalizan porque ¿cómo se va a lograr un salario mínimo así? Pues en Ecovisión Colombia ni aquí ni allá, porque también no es que el salario sea grandísimo en comparación a los demás países. Si ustedes se ponen a averiguar cómo está el salario mínimo, por ejemplo, acá nomás en Uruguay está casi en $505, o sea, sobre los 2 millones de pesos. En Colombia está en el orden de los $350 y subiría más de $200 para hacer el salario mínimo vital. En conclusión, no es algo descabellado tampoco, porque también nos enseñamos que el salario de Colombia es chiquito en comparación a otros salarios. Y esto no me dejarán mentir todas las personas que migran al exterior a mejorar sus ingresos. Pero aumentar el salario mínimo a un salario mínimo vital va a traer unas consecuencias. Pues para los empresarios, pues nefastas, porque pues van a ser menores sus ganancias, que están enseñados también a tener un gran margen. Muchos dicen que las pymes van a sufrir porque son las pequeñas y medianas empresas que tienen de 10 trabajadores hacia abajo. Las grandes, pues no les va a doler un pelo, pero a las pequeñas sí les va a afectar, porque ustedes saben que una cosa es el salario y otra cosa es lo que hay que tener para sostener a un empleado, que son las cesantías, las primas, la seguridad social y todo lo que es arandelas. Pero volviendo al tema, el problema es que los pensionados les suben de acuerdo al IPC, no de acuerdo al salario mínimo. Entonces ellos también irán a hacer sus reclamaciones porque su pensión cada vez se va a quedar en el tiempo, y los pensionados se han podido dar cuenta que cada vez la pensión va alcanzando menos y va alcanzando menos porque se van amarrando, por ejemplo, al IPC, que es el índice de precios del consumidor, que es diferente al aumento del salario mínimo que se hace sobre la inflación, y el aumento a veces de los trabajadores que se hace inclusive con acuerdos 1 o 2 puntos más. O sea, aumentar el salario mínimo vital en el cuarto año de gobierno de Gustavo Petro
va a traer una mejora para los trabajadores, una bandera electoral de todos mejorando sus ingresos, pero si no gana la misma bandera también va a dejar un problema y es el otro gobierno cómo va a adquirir este compromiso, porque ya después un salario no se puede bajar, no se puede ir para atrás, siempre se tiene que ir con el poder adquisitivo en mejora. Y miren, lo que les digo del salario no es algo descabellado. Hay salarios mínimos miserables, como en Cuba, que ganan menos de $100, es decir, menos de 380,000 pesos de salario, inclusive $80 en algunas partes. Pero también, comparado con Luxemburgo en este momento están pagando $2,720. Están sobre más de los 10, 11 o 12 millones de pesos de salario mínimo. Por eso la gente migra, para buscar mejores ingresos. En España, por ejemplo, pues se ganan $1,221, es decir, casi 3 o 4 veces el salario en Colombia. La gente migra hacia España, hacia Alemania, hacia Canadá, hacia Australia. En Australia se gana $2,427, es decir, casi 5 veces el salario en Colombia. Y vemos el fenómeno migratorio. Por ejemplo, los hermanos venezolanos, el salario mínimo, ojo a esto, está en casi $3. Por eso ustedes ven que los hermanos venezolanos vienen a Colombia y cualquier empleo es ganancia, porque enviar el dinero a su país les ayuda con este tema que tienen de crisis. Ustedes van a la Ciudad de México y en México, no me dejan mentir, ustedes verán que muchas personas de la tercera edad trabajando, porque aunque en México hay un salario mínimo muy bueno, ¿no es cierto?, que está sobre los $472, es decir, como sobre los 1.700.000, 1.800.000, los jóvenes mexicanos no lo ven como bueno y migran hacia Estados Unidos, y en Estados Unidos ustedes saben que el salario mínimo está por estados y se paga por hora de trabajo. En Estados Unidos ustedes en ciudades como Nueva York consiguen trabajo de $15 la hora, $16 la hora. En los lugares donde menos se paga sobre los $8 la hora. Es decir, 32,000 pesos la hora o 15 o $16 en ciudades como en Nueva York. Entonces los mexicanos migran a Estados Unidos. Los colombianos migran a México, migran donde haya mejores posibilidades. Aquí nomás, migran a Panamá porque en Panamá pues también hay buen salario. En Ecuador también se está pagando un mejor salario mínimo que acá. Y les decía el ejemplo de Uruguay. Y también pues hay ciudades por debajo, ¿no? También hay países por debajo, como les decía el ejemplo de la República Centroafricana, Cuba, en fin. También hay países donde no hay salario mínimo, sino se paga a convención con las personas, como es Dinamarca, Islandia, Finlandia, en donde usted arregla el salario. Pero en conclusión, el salario mínimo colombiano tampoco está tan abajo ni tan malo, pero tampoco es tan bueno como han querido decir algunos. Entonces, por eso se puede manejar ese incremento. Lo que hay que decir es de dónde se va a sacar, a quién va a impactar y qué se va a hacer el próximo año si esto es nada más una bandera electoral. Muy bienvenida la reforma laboral, el tema de los recargos nocturnos, la recuperación de las horas extras, porque también estamos enseñados a que el empleador se enriquece y se enriquece a base de la escasez del trabajador, que para muchos gremios quisieran que el trabajador ganara más poquito y menos le alcanzara y más trabajara y no tuviera ninguna clase de equilibrio. Entonces desde acá aplaudimos ese equilibrio para mejorar en bienestar y tener un salario mínimo vital, es decir, un salario que alcance para las necesidades básicas. Esta editorial, antes de que decreten el salario, porque el salario va a salir entre el 29 y 30 de diciembre, con anuncios presidenciales de salario mínimo vital, es decir, que vamos a tener un aumento sobre los 2 dígitos, acercándose a los 2 millones de pesos de sumar el salario básico y el subsidio de transporte. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opina usted sobre este aumento que está anunciado por el gobierno y que con toda seguridad se va a hacer como despedida del gobierno Petro? Para muchos una bandera de campaña, para otros
la restitución de los derechos laborales en Colombia. Esta es la editorial para esta semana en Ecovisión Colombia. Un salario mínimo vital o una remuneración móvil y vital.